Un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Esto vale para cualquier aspecto de la vida y de la sociedad. Para el estudio que hoy nos ocupa, se seleccionaron 3 países aparentemente muy distintos entre sí, distantes, separados por kilómetros de océanos, territorios, tradiciones e historias, pero unidos por una búsqueda: la calidad educativa. El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, o Informe PISA, por sus siglas en inglés, es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial. Este estudio mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparativos que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y obtener mejores resultados. El estudio se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes de 15 años a partir de unos exámenes estandarizados que desde el año 2000 se realizan cada 3 años en diversos países. En este breve documental vamos a analizar 3 interesantes países que están dentro de esta lista. Es posible que, a pesar de la distancia geográfica, de su historia nacional y sus diferencias sociales, podamos aprender uno del otro para mejorar nuestra calidad educativa. Para este estudio comparativo y audiovisual, elegí 3 países de la lista de los resultados de la evaluación PISA. De los países con mayor puntaje está Japón. De los lugares del centro de la lista, tenemos a Italia. Por último, para ser más ilustrativos, elegí un país de los del final de la lista, de los que peores resultados ofrecen. Siendo yo mexicano, mi país es la opción lógica. Los 3 países pasaron por distintas guerras en búsqueda de una independencia. Tuvieron modelos o directrices educativas nacionalistas en cierto momento. Los 3 determinaron la importancia de lograr una amplia cobertura para disminuir el analfabetismo. Establecieron modelos políticos democráticos, tenían un alto respeto por los encargados de la educación de los jóvenes. Y aunque actualmente Japón no pasa por crisis económicas, el trío que nos ocupa ha pasado por varias dificultades económicas derivadas de las guerras y las crisis de combustibles. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué países como Japón logran excelentes resultados académicos, otros países como Italia se quedan a la mitad del camino y otros países como mi México se quedan hasta el final de la lista? ¿Por qué los resultados no son los mismos? ¿Qué elementos hacen que sea diferente la educación en Japón, en Italia y en México, por ejemplo? Vamos a ver una comparación de diferentes elementos para ver si podemos descubrir o influenciar en esas variables. México es un país libre e independiente desde 1821. Italia se unió formando 2 reinos durante las invasiones napoleónicas y se consideró un país libre e independiente desde 1871. En el caso de Japón, recordemos que participó en la Segunda Guerra Mundial y que esta terminó en 1945. Después de eso, hubo una ocupación estadounidense en territorio japonés y se le consideró un país libre e independiente en 1952. En Italia tenemos la ley Casati, que dice que el Estado debe de reducir el analfabetismo que existía. Y luego la ley Daneo, que dice que el Estado debe encargarse de ofrecer educación obligatoria y gratuita a su país. Vienen reformas y actualmente tenemos un Ministerio de Cultura y Educación italiano. Estas reformas son muy parecidas a las que actualmente se quieren aplicar en México.
En el caso de Japón, tenemos que durante la época Meiji, la educación estaba orientada a que las personas adoraran y sirvieran al emperador. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos un Ministerio de Educación que está aplicando todas las reformas que se están haciendo en Italia y en México, y actualmente da excelentes resultados. En México existe el nivel preescolar, primaria y secundaria. En Italia tenemos el jardín de la infancia y la escuela elementare, así como la secundaria, grado 1 y grado 2. El primer grado de secundaria para los italianos dura 2 años y el segundo grado dura 3 años. En Japón existe el nivel preescolar, pero no es obligatorio, y existe nivel primario y secundario. También existe nivel medio superior. Encerrado en negro podemos ver los niveles que son obligatorios en cada uno de los países. El expresidente de México, Felipe Calderón, firmó un documento en el cual la escuela media superior será obligatoria para todos los mexicanos a partir del año 2022. Para que los mexicanos accedan al nivel de secundaria, al nivel medio superior y superior, deben aplicar un examen institucional para garantizar su lugar en las mismas. Las cosas son diferentes para los italianos. Una vez que los niños terminan la escuela elementare, deben aplicar un examen para poder obtener el certificado elemental, lo cual les da acceso directo a la secundaria primer grado. El segundo grado de secundaria no es obligatorio, pero es necesario si uno quiere seguir estudiando. Una vez terminado el segundo grado de secundaria, se aplica un examen para obtener el certificado de madurez, lo cual te da acceso al nivel superior, pero aquí las cosas se vuelven un poquito más complicadas. Si usted quiere estudiar en una universidad, debe entrar al liceo y una vez que termine ese estudio, podrá entrar al instituto profesional. Ya siendo profesional, usted puede seguir estudiando posgrados. Si usted decide no estudiar el liceo, puede estudiar en el instituto técnico, lo cual le dará un título técnico que no se considera universitario, pero es necesario si usted quiere tener un buen empleo y si prefiere no estudiar la carrera universitaria. Esto garantiza a los italianos personas más preparadas en los diferentes puestos de trabajo. Finalmente tendremos una tabla como la siguiente para comparar los diferentes grados de estudio en los 3 países. En México, el porcentaje de estudiantes que no complete su educación básica es de 21.9%, en Italia es del 17.6% y en Japón ha logrado que todos los estudiantes que ingresan a la escuela primaria la finalicen. Una de las razones por las que los maestros se esfuerzan más o se esfuerzan menos en su trabajo puede ser la diferencia de salarios. En el caso de México, un maestro de educación básica tiene un salario menor a los $600 al mes. En el caso de los italianos, tienen un salario mensual de $2.225, lo cual es superior a la media europea que se ubica en los $1.600. En el caso de Japón, ganan $2.525 aproximadamente. Esto está ligeramente por debajo de la media de salarios japoneses, pero es un buen sueldo. Finalmente, la calidad de los profesores. Para ser maestro en Japón, usted requiere estudiar en la universidad y además tomar un curso de 4 años, someterse a pruebas y estar en evaluación constante. Para ser maestro en Italia, se requiere estudiar el liceo y la universidad. Y para ser maestro en México, se requiere aprobar un examen que el sistema educativo propone. No es necesario ser profesionista relacionado directamente a educación para aplicarlo. Y si usted obtiene un resultado satisfactorio, usted puede ser profesor aunque no esté preparado para ello. Esta falta de profesionalización en los maestros mexicanos puede ser la causa de la mala educación que obtenemos, o por lo menos los malos resultados que se logran en PISA. También es cierto que el gobierno quiere personas no tan profesionales para poder ofrecer sueldos pequeños. En México e Italia existen asignaturas como la educación artística,
la educación cívica y la formación cívica. Estas asignaturas tratan los temas artísticos y morales de los estudiantes, dependiendo de la habilidad que tenga el maestro para diseñar sus clases y darles variedad. De algún modo, quedan a disposición del docente el revisar estas asignaturas. En cambio, en Japón tenemos muchas asignaturas dentro de la escuela básica que manejan diferentes aspectos de forma más específica. Estamos hablando de asignaturas como economía doméstica, cocina, costura, tradiciones, caligrafía, poesía, moral, etc. Es decir, que dentro del currículum de los estudiantes japoneses se manejan temas importantísimos para la vida diaria, a diferencia de la escuela mexicana e italiana, donde se integran dentro de las demás asignaturas. Ya establecimos algunas diferencias y semejanzas en los tres sistemas educativos, pero nos falta mencionar un poquito de la filosofía de cada uno de los países. La sociedad japonesa considera que el éxito no depende de las habilidades natas o la inteligencia de una persona, sino que el éxito depende del esfuerzo. Los estudiantes lo saben y dedican muchas horas extra después de clase a ser mejores estudiantes. Los del nivel medio superior toman clases en las escuelas privadas en horas posteriores a las clases regulares, porque se preparan para los exámenes nacionales de la universidad. El refrán, primero los dientes que los parientes, ilustra la forma de pensar del mexicano. Primero los dientes de la familia, incluyéndome y nadie más, sería la forma de expresarse italiana. Primero la sociedad, luego mis intereses, encierra la filosofía japonesa. En Japón, la educación es un trabajo para todos. El profesor está muy bien preparado y tiene dominio de múltiples herramientas para ayudar a sus estudiantes con problemas de aprendizaje. Están dispuestos a dar atención personalizada incluso en horario extraescolar. Los alumnos más destacados tienden a ayudar a sus compañeros con dificultades. Además, los padres tienen la responsabilidad y el deber social de apoyar la educación de sus hijos en casa, porque el fracaso escolar se considera un fracaso familiar, una falla en la sociedad. En México, en el mejor de los casos, los docentes tienen una preparación universitaria en pedagogía, aunque gracias a las recientes reformas laborales, son profesionistas de áreas sin relación a la educación los que muchas veces son docentes. Los docentes en servicio no siempre están en actualización constante. La imagen del maestro se ha dañado mucho en años recientes, principalmente por una agresiva campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación. En el salón de clases el ambiente es competitivo y por el lado de los padres de familia no hay el apoyo que se debería. Los padres de familia suelen dejar a los docentes el aprendizaje de sus hijos y pocos se involucran en su aprendizaje. En general, la sociedad mexicana mantiene una presión ante la juventud. Tienes que estudiar, pero no hace algo significativo para promover, incentivar o apoyar al estudiante. Es decir, para el estudiante no hay suficientes ventajas socialmente hablando de continuar con sus estudios. Existe un elemento llamado profesionalismo. En palabras simples, esto es tener un entendimiento de grado académico de cómo hacer las cosas bien. Pero también incluye una variable muy importante llamada innovación. Es por esto que algunos docentes sobresalen del resto, que tienen los mismos estudios y condiciones de trabajo, pero obtienen resultados superiores. Las semillas de hoy son los frutos del mañana. Los valores personales se deben sumar a los sociales. De aquí somos, aquí servimos. Todo profesor hizo su juramento y el día de hoy quiero agregarle un poco más. Si le sirvo a la sociedad mexicana y a mi país con innovación, corazón y profesionalismo, que mis alumnos me lo reconozcan. Y si no es así, que me lo exijan.